Buenos días a todos. Mi nombre es Abel Gutiérrez de Piñeres, soy de la empresa Rotork. Nosotros somos los fabricantes de los actuadores que ustedes tienen aquí instalados en la planta, en la PETAR. Nuestra gama de actuadores es el modelo CK Centronic. Es un modelo de actuador modular y la idea de la charla de hoy es pues, explicarles su funcionamiento, su concepción de construcción y cómo funciona, y luego pasaremos a hacer pues, una actividad práctica con uno de los equipos que esté disponible para que trabajemos. Entonces, como les dije, Rotork, para hacerles una introducción, Rotork es un fabricante de actuadores de todo tipo de tecnologías, eléctricos, neumáticos, electrohidráulicos. Es una empresa inglesa con fábricas en diferentes partes del mundo. Esta gama de actuadores en particular se fabrica, anteriormente se fabricaba en España, la fábrica fue mudada y está en Inglaterra, en la ciudad de Bath. Desde ahí es donde damos todo el soporte para la fabricación, repuestos y todo. Y tenemos oficinas pues, en Europa, América. Aquí en América tenemos una gran fábrica que es en Rochester, en el estado de Nueva York. Y para la atención de Colombia, pues lo hacemos a través de nuestra oficina de Rotor Andina, ¿vale? Yo estoy a cargo. Entonces, cualquier consulta que tengan, me dicen enseguida. Vamos a hablar sobre la gama de actuadores CK. Voy a ponerle un pequeño video para que vean. Nuestro equipo es un equipo que Rotor rediseñó en 2012, o sea que ya está cumpliendo 10 años en el mercado este modelo de actuador. Está funcionando en muchas plantas a nivel mundial y su enfoque es para plantas de tratamiento de agua y generación eléctrica. Ese es como el nicho de mercado de este equipo y es donde más lo utilizamos. No quiere decir que no pueda trabajar en alguna otra aplicación, pero fue concebido para trabajar en estos mercados. Los actuadores se pueden dividir en dos grandes grupos dependiendo del movimiento que lo determina la válvula. Hay válvulas de cuarto de vuelta, como las bolas, los machos, las mariposas, y hay válvulas que obedecen a un tipo de desplazamiento lineal, como son las compuertas, las penstock, las slab, compuertas de slab, los tapones, los choc. Todo este tipo de válvulas que obedecen a un movimiento lineal tienen otro tipo de actuador con el cual se operan, que pueden ser cuarto de vuelta 90 grados o multivueltas, porque necesitan pues un vástago roscado que pasa a través de ellos. Los grandes tienen válvulas de compuerta, tienen válvulas de control, tienen válvulas de cuarto de vuelta también, he visto algunas mariposas. Entonces los actuadores operan en la misma forma. El concepto fundamental de estos actuadores es su modularidad. El equipo puede ir de algo muy básico hasta el equipo más completo. Para que ustedes se hagan una referencia, el equipo que tienen instalado acá es como el top de línea, porque o sea, es el que tiene unidad Centronic, unidad de tratamiento de datos Data Logger, tiene comunicaciones Bluetooth, tiene adicionalmente comunicaciones vía PACScan, que es un protocolo propietario de Rotor para la comunicación de ellos. Como podemos ver aquí en el video, el equipo parte de algo muy básico, que es la unidad CK, que puede ser muy mecánico. Esto es parte de lo que tienen instalado. Vamos a ir de lo básico hasta llegar a lo más complejo. Esa es la unidad CK, que es donde está el motor, es donde está el árbol de engranes, el que ejecuta el movimiento. Y podemos llegar al equipo más completo, que son estos, que es con una unidad Centronic. La ventaja es que la unidad puede ir instalada directamente sobre el actuador o puede también removerse hasta 100 metros de distancia. Creo que en alguna ocasión estuvimos evaluando hacerlo, no sé si se llegó a hacer, pero esa es una de las ventajas del equipo. Ustedes en la concepción de este equipo que tienen aquí en la planta, no utilizan un mecanismo mecánico, sino utilizan un mecanismo electrónico, que es un DCM. O sea, removimos toda esta parte, esta circuitería
mecánica para incorporar este dispositivo digital, haciéndolo pues un poco más robusto el equipo que tienen acá y más acorde a las tecnologías para poder hablar con protocolos de comunicación, tener data logger, entregar información, registro de eventos. Entonces, es decir, que ese cambio se hizo precisamente para eso, para las comunicaciones. Ese cambio más que todo se hace para eso, para que el equipo sea en su concepción internamente esté digitalizado y no tengamos que pasar por conversores análogos digitales en su interior. Entonces, ese dispositivo que vieron ahí se encarga de hacer todo eso, de que el equipo esté totalmente digitalizado. Con lo cual, cuando hablamos un protocolo Modbus, Profibus, en el caso de aquí que se habla Pascan o 420 mA, pues la información fluye muy rápidamente porque está totalmente digitalizada. Oye, pero lo que pasa es que acá hay muchos problemas de ruido, de impedancia. Sí. Y pues nosotros, acá la mayoría es Modbus. Y medimos... ¿Modbus? Pascan. Sí, pero Pascal. Sí. Pero digamos, las compuertas normalmente se caen, se va la comunicación de la compuerta. Y va uno y solo lo que se hace es apagarla, volverla a prender y volver a coger la comunicación. No hay como algo que se pueda instalar adicional al equipo o en la Pascal para que no sufra tanto de ruidos esa comunicación. Te devuelvo un poco la pregunta. Yo sé, estoy enterado de la situación que está sucediendo y el problema no es el protocolo, tú lo has dicho, es el cableado. El cableado necesita cumplir con unas especificaciones. Ya tú hables cualquier protocolo, nosotros los fabricantes determinamos, mira, tienes que cumplir con estas características. Cuando se hizo la puesta en marcha, el consorcio contrató un servicio nuestro para hacer la puesta en marcha donde encontramos muchas no conformidades, las cuales se le fueron entregadas a ustedes y bueno, espero que en algún momento se puedan corregir esas no conformidades para que los sistemas puedan funcionar adecuadamente. Porque nada hacemos tener una tecnología de punta si la interfaz como lo que estamos haciendo no tiene las características para que la soporte y tengan ustedes estos inconvenientes. Pero ya hay un informe con las recomendaciones de unas no conformidades encontradas para que estos equipos lleguen a funcionar. De hecho, han implementado cambios de cableado en uno de los sectores y les ha funcionado. Es decir que, o sea, este tipo de comunicación Pascan, tengo entendido que está como desarrollada sobre Modbus, ¿sí? Sí, está desarrollada sobre Modbus específicamente para parques de gran amplitud en actuadores. Digamos, es una comunicación y a diferencia del Modbus normal, o sea, mi pregunta va hacia la velocidad de comunicación. ¿Esta es, digamos que, como tal serie o en paralelo? Es una modificación al Modbus. No se puede hablar directamente como Modbus porque es un protocolo que utiliza un anillo redundante. No es como, y puede tener 20 kilómetros y hasta 240 equipos. Sin utilizar repetidores. Yo tengo una pregunta acerca del Modbus y el Pascal. Yo tuve la oportunidad de ver el interior, la electrónica del actuador como tal, y hay unas tarjetas de comunicación que son Pascal y otras tarjetas que son Modbus. No sé si de pronto, ¿por qué, digamos, en este caso se utiliza Pascal? O mejor dicho, ¿por qué dos tarjetas de comunicación para un actuador? Una de las ventajas de estos equipos es que tienen slot para poder albergar hasta 4 tarjetas de comunicaciones. ¿Por qué utilizar 2 tarjetas de comunicaciones? Eso depende de la filosofía de operación con la cual fue concebida la planta. Porque posiblemente la operación se haga por Pascal, la monitorización se haga por Modbus. Eso ya, el equipo da la flexibilidad para que ustedes puedan hablar varios protocolos. Incluso puedes tener 420 mA también. Y depende de cómo el equipo de ingeniería desarrolló el concepto de cómo van a operar los equipos. Entonces nos solicitaron a nosotros que el equipo venga con esta tarjeta y así es como está. Digamos que en algún momento podríamos, por medio de un contrato, realizar la migración, digamos, a un tipo de comunicación, no sé si admita Ethernet, por ejemplo. Sí lo puedes hacer. Tú puedes montar en estos dispositivos
tarjetas Ethernet. Pero vuelvo y te digo, ustedes tienen una comunicación muy robusta acá, no la han desarrollado al 100%. Pensar en hacer una migración es como, no lo sé, tienes que buscar un ejercicio de un efecto causa-raíz para determinar realmente qué es lo que va a servir y no salir corriendo a migrarte a otra tecnología. El equipo te lo va a soportar. Y para mí sería fabuloso que ustedes dijeran, son como 300 equipos, migrémoslos a otra tecnología, pero el core de nosotros no es vender repuestos ni hacer estas migraciones, sino que realmente lo que tengan funcione. Entonces yo creo que con una pequeña inversión sí pueden lograr que el equipo funcione adecuadamente haciendo las correcciones en el tema de cableado. Y se van a dar cuenta que va a tener muchísimas más ventajas. ¿Por qué? Porque PASCAN es un protocolo, como les dije hace poco, redundante, es un anillo redundante. Si ustedes tienen una falla, el equipo se switchea y se habla por el puerto A, por el puerto B. Entonces, ¿qué pasa? Son tolerantes a fallas. Si tienen dos fallas, los equipos intermedios pueden estar incomunicados, pero sigues teniendo comunicación. Adicionalmente, el módulo, que es el Master Station, es capaz de determinarte en qué puntos están las fallas. Entonces, para ti es más fácil, revisas y ir a ver realmente cuáles son los equipos que te están causando ese problema. Entonces, tienes realmente una tecnología que se utiliza, por ejemplo, en los complejos petroleros, en las refinerías, donde se necesita también mucho cuidado con ese tipo, utilizan este protocolo de comunicaciones. Con lo cual le quiero decir que es un protocolo muy probado, muy eficiente, muy robusto y que da la certeza de que funciona. Entonces, Cambiar el cableado. Tendríamos pendientes como realizar pruebas de pronto con otra capa física, pero el mismo protocolo. claro. Entonces, con eso ustedes lo pueden lograr. Aquí, como les mostraba, parte de las características del equipo es que se puede separar la electrónica de la mecánica, con lo cual cuando tengamos válvulas con exceso de vibración, exceso de temperatura, que estén situadas en un punto, una accesibilidad muy complicada, ustedes pueden remover la electrónica y la pueden separar hasta 100 metros con un cable convencional. Ni siquiera es que nosotros vendamos el cable, sino es un cable, nosotros les damos las características, son 5 hilos y es soportado eléctricamente desde acá. No es que tienen también que buscar otro punto de energía, con el que ya tienen es suficiente. Entonces es una gran ventaja también. Características básicas de los equipos: IP68 probado a 8 metros por 96 horas de inmersión. No son equipos para estar sumergidos, ¿vale? Pero aguantan estas características. El IP68 nos aguanta también un chorro directo, o sea que son condiciones extremas con las cuales ustedes habitualmente están aquí trabajando. El sistema de pintura es una pintura para ambientes tropicales, corrosivos. Si se quisiera, pues hay un upgrade a pintura, pero para el caso de ustedes, cuando se hizo el estudio, no fue necesario porque aquí no tenemos tanta salinidad. Tenemos de pronto más agentes corrosivos inherentes a procesos, pero con la que ya tienen está bien. Trabajan en intervalos. Estas son algunas de las grandes aplicaciones en las cuales trabajamos, que ustedes se pueden identificar con alguna de ellas. Al interior del equipo, el equipo consta en su construcción un motor, un dispositivo sin fin corona, una columna que transmite el movimiento. Toda esta parte mecánica está bañada en un aceite de grado, en el caso de acá es un aceite grado comestible, alimenticio, por si llega a haber alguna fuga, pues no tengas ninguna contaminación, ¿vale? Es un aceite que no requiere que tú lo estés cambiando ni cada 6 meses ni cada 8 meses, porque si tú te das cuenta, los actuadores, a pesar de que tienen un motor como equipo principal, no operan como un motor convencional, es que ustedes tienen una bomba que está trabajando 24/7 por los 365 días del año. Un actuador te puede trabajar 15 minutos al día. En el mejor de los casos, hay otros que trabajan una vez a la semana. Entonces, el movimiento que tienes y el aceite que tienes ahí
pues no se degrada tan fácilmente. Y más si evitamos abrir los compartimientos, si evitamos, entre menos abramos las electrónicas y los compartimientos, menos vamos a contaminar su interior. O sea que vamos a proteger más su vida útil. Cuando hay que abrirlo, ya es en caso de emergencia, alguna falla. Siempre durante las puestas en marcha, los commissioning, pues siempre hay ciertos detalles que hay que tomar, que los constructores dejaron caer algo, que hay que reparar. Eso es inherente casi que a un commissioning, ¿vale? Pero ya cuando la planta se estabilizó, empezó a funcionar, lo ideal es no estar desarmando los equipos si no es necesario. Rutinas de mantenimiento preventivo, nosotros casi que decimos, eso no es necesario. Nosotros tenemos unas herramientas, ahora más tarde se las muestro, que es una rutina es un mantenimiento predictivo. Tú descargas el data logger, lo analizamos y ya nos dice cuántas horas ha trabajado, cómo ha estado la temperatura del motor, cómo ha estado las vibraciones al interior. Cruzamos información entre vibración y temperatura para saber cómo está internamente el equipo. Entonces, este tipo de herramientas nos ayudan a que sea más eficiente una intervención para evitar que el equipo se vaya a dañar y también sacarnos de ese concepto de ir a hacer rutinas de mantenimiento preventivo, que muchas veces lo que hacemos es pues, cambios no necesarios y empezamos a contaminar los interiores. Entonces degradamos la vida útil de los equipos de esa forma. Esto es, como les decía, el equipo de ustedes, que es el de más alta especificación, no tiene este dispositivo mecánico, sino cuenta con este DCM, que es un dispositivo digital con el cual digitalizamos todo dentro de él. Es decir, que en otros equipos, cuando usan ese dispositivo mecánico como tal es para digitalizar. Este dispositivo mecánico es para poder tener una lectura y poder ajustar valores de torque y límites. Eso era como el smoke coil, que transmite la parte mecánica del traductor. Algo así. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos la opción básica y tenemos la opción, por así decirlo, el top de línea, el más avanzado, y es el que ustedes tienen. Entonces, esto ¿qué pasa? Que nos permite que el equipo sea de configuración no intrusiva. Con ello, yo para configurar los límites no tengo que abrir ninguna carcasa, ajustar ninguna tuerca. Yo voy con un setting tool, hago los ajustes y ya queda digitalmente apto para trabajar. Entonces, es una gran ventaja. Este es el dispositivo setting tool. Me imagino que aquí en la planta tienen que haber varios de ellos. Deben revisar porque con el suministro seguramente vinieron muchos de estos dispositivos. Y es una herramienta bastante versátil porque nos permite ir al terreno, configurar, extraer datos, verificar qué está sucediendo. También tenemos la posibilidad de trabajar con las perillas, ¿cierto? Ustedes con las perillas pueden hacer la configuración, acceder a los menús y todo. Pero vuelvo y les digo, esta herramienta es mucho más versátil, se comunica vía Bluetooth, entonces tú simplemente haces el enlace y ya tu comunicación es mucho más eficiente, más amigable para ustedes que estén en terreno. Lo que les decía, podemos separar a 100 metros de distancia. Tenemos modalidades. CK es lo básico, on-off, CKR es básico, pero de modulación, con lo cual podemos... los actuadores tienen categorías dependiendo de los motores, que son S2, S4 y S9. S2 nos quiere decir que son motores para trabajar on-off con una restricción de 60 arranques por hora, con lo cual que estamos diciendo que podemos hacer un movimiento cada minuto. Eso es muy bueno cuando no vamos a hacer control. Cuando ya queremos hacer más control, que necesitamos más operaciones, tenemos la S4, que nos da 30 minutos de operación continua y 1200 arranques por hora. Eso nos da una ventana de operación bastante amplia. Y ya vienen las categorías S9, que no tiene restricción de arranques. Eso es para modulación continua. Para procesos como el de ustedes, salvo los procesos de válvulas de control, con un S2 está perfecto porque ustedes tienen unas grandes compuertas, ¿cierto?, que posiblemente van a hacer movimientos, llevarlas al 20, al 30 o al 50, pero no van a estar cada minuto estar haciendo un movimiento de ellas porque no tiene sentido. Entonces, con los equipos que tienen ahí, se cumple perfectamente. Y la C
significa que tiene la unidad Centronic, que es la que ustedes tienen. Miren, estos equipos vienen aquí como muy mecánicos, muy ciegos, muy básicos, y estos son ya con la unidad Centronic, este dispositivo que se puede separar. Este es el CK estándar, se los voy a explicar porque su equipo parte de un CK. Entonces, estas son las posibles combinaciones. Al interior, como les decía, tenemos, aquí está el bloque de conexiones. Esta parte de aquí es nuestro motor. Tenemos aquí la columna principal, que es la que transmite el movimiento, y el dispositivo de embrague. En el dispositivo de embrague y en todas las cámaras las separamos por un doble sellado. Entonces esto nos permite poder llegar a esa característica del IP68 que hablamos al principio. Hay una condición. Nosotros somos responsables de que dentro del compartimiento de donde llegan los cables no pase a la electrónica, pero ustedes son responsables de que los conduit estén bien sellados, no vaya a entrar agua. Si llega a entrar agua por ahí, el sello va a funcionar, ¿cierto? Pero no son sellos de estancamiento, o sea, no son sellos que si ustedes lo tienen ese compartimiento lleno de agua, al cabo del tiempo va a empezar a filtrar agua y van a tener posibles daños en los equipos. ¿Ustedes tienen un típico montaje, digamos, de las válvulas para la parte eléctrica o pues eso ya lo hace la ingeniería como tal de la planta? Porque es que yo no he visto acá los típicos de montaje de los equipos, o sea, por ingeniería, ¿no? Entonces si de pronto por otro acá haya uno recomendable. Hay típicos de montaje. Lo que ofrece Rotork en la gama de estos actuadores es que los actuadores se puedan instalar en cualquier posición. ¿Por qué? Porque decir que siempre la válvula tiene que ir a 90 grados de la línea, pero si de pronto físicamente no lo puedo poner, sería restringirles a ustedes el uso. Entonces nosotros, la flexibilidad es que podemos adaptarnos a cualquiera, y ustedes se dan cuenta que hay válvulas que están a la derecha, a la izquierda, boca abajo, arriba, y los equipos van a operar en cualquiera de estas posiciones. En cuanto a lo... Bueno, no sé, yo sé que es por la explosividad de la planta, eso, pero digamos acá como tal no es necesario, porque pues acá el ambiente es bien corrosivo, ¿cierto? No hay como un cupón de corrosión antes de la parte eléctrica, o sea, yo digo las que son explosivas, Explosion proof. Explosion proof, tienen pues un sello cortafuego, ¿cierto? Para este tipo de aplicación que es más corrosivo, digamos, el ambiente, ¿no hay algún dispositivo que se adapte a...? Así como hay estos dispositivos que se ponen en los sellos, que son los sellos cortafuegos, hay sellos para ambientes corrosivos, con unas espumas, unos poliuretanos especiales para evitar que a través del conduit vaya hacia el equipo. Basado en tu pregunta, lo que sí hay, como típico de montaje, lo que sí hacemos referencia es que cumplimos con una norma, que son las ISO 5210 y 5211, los cuales normatizan cómo debe ser el montaje de un actuador sobre una válvula. Entonces, dependiendo a los torques que se van a ejercer o las fuerzas, deben ser el tamaño de las bridas, el espesor de las bridas. Entonces vienen en clasificaciones F7, F10, F12, F14. Entonces nuestros equipos cumplen con esa norma. Si el fabricante de la válvula también cumple con la norma, entonces los equipos van a calzar directamente. Si no, pues hay que hacer alguna pieza de interconexión. Perdón. Este video es bueno que lo vean. Este es el típico de cómo están concebidas las bases de montajes para que soporten tanto torque como empuje. Entonces, ¿sí? Cumplimos con una norma de las ISO. Esta base de montaje tiene varias facilidades. Una que nos permite desmontar el equipo fácilmente la válvula soltando cuatro pernos. Ya tú te llevas el equipo y la base garantiza que la válvula no va a perder la posición.
¿Ves? Con diferentes tipos de válvulas, pues tenemos diferentes acoples. to attachment standards ISO 5210 or FSS SP 102. El mecanismo de dos características importantes de todo fabricante de actuadores, no rotor, sino todos deben cumplir, saber en qué posición se encuentra la válvula y qué torque está entregando en ese momento. Si no se cumplen esas dos características, pues es como si estuvieras manejando a ciegas. Porque el actuador debe saber en qué posición tiene la válvula y cuánto torque le está entregando para saber si de pronto hay un problema de sobretorque y poder determinar posibles fallas. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Con este sensor que tenemos en esa posición para medir el torque. Ahora tengo un slide que lo muestra mejor. Aquí está. Ah, no, mentira. Este es el mecanismo mecánico, el que ustedes no tienen. Así que voy a pasar. Ustedes tienen este mecanismo digital que utiliza una interfaz de comunicación de máquinas que es CAM. Este es la medición de torque. ¿Cómo se hace? El torque se mide porque hay una relación directa entre el movimiento axial del motor con la fuerza que está entregando. Entonces nosotros tenemos aquí este dispositivo que ven acá, que es capaz de medir, es una celda de presión, es capaz de medir esas pequeñas variaciones y traducirlas a algo digital. La operación manual. Aquí tengo un video para que se vea mejor cómo es la operación manual. El equipo siempre tiene la posibilidad como de operación remota, que es lo ideal, local eléctrica, que es a través de las perillas, y con el volante. Miren cómo funciona el actuador normalmente. Aquí tenemos desembragado, el volante no está funcionando. Cuando accionamos el embrague, lo que hacemos es que desplazamos la corona de la columna para su transmisión de movimiento, y ahí es cuando opera el volante. Si se dan cuenta, aquí hay una ganancia, una relación sin fin corona también. Por eso los volantes son pequeños. Claro que hay que darle muchas vueltas, pero están calculados para que el ring pull de un operador, o sea, la fuerza que vaya a hacer un operador. No para que pongamos una llave, una extensión y le damos más fuerza, porque lo que haces ahí realmente es destruir toda la mecánica, porque estás entregándole mucha fuerza que no es necesaria. Sistemas de bloqueo. Ustedes han podido ver que en la palanca del embrague hay para poner un candado. Para las perillas de operación también tienen para que estén bloqueadas. Ahora, esta es la unidad Centronic, que es con lo que ustedes cuentan adicionalmente. Entonces, esta unidad Centronic consta de un display, un display con el cual les hacemos configuración, comunicación no intrusiva vía Bluetooth. Adicionalmente, él es el que tiene el data logger. Entonces, es una memoria que va registrando los últimos 3000 eventos del equipo. Entonces, ahí se sabe si el actuador abrió, cerró o se detuvo y cómo fue la orden. Si fue porque vino a través del cuarto de control, vía remota, o porque de pronto alguien puso el actuador en modo local y accionó, o si alguien accionó el volante. Entonces siempre va quedando el registro de eventos, que lo cual nos ayuda a determinar una causa raíz de una eventualidad. ¿Estos datos los podemos obtener ahí directamente en la pantalla o los bajas acá y los visualizas en el software, que es gratuito? Aquí está el módulo, el bloque terminales, como es de tecnología plug and socket. Básicamente, ¿qué hacemos? Nos demoramos la primera vez conectando bien los cables y ya después simplemente quitar y poner, quitar y poner. Ahora sí entramos a la parte de operación. Entonces, contamos con dos perillas. La que es con rojo se le denomina como el selector. Este nos permite tener local, stop y remoto. El stop inhibe el actuador eléctricamente de cualquier forma.
¿vale? Local me habilita esta botonera con la cual yo puedo darle comando de apertura o cierre. Y remoto, que es la posición ideal para que obedezca al cuarto de control. Estas son algunas de sus pantallas. Ustedes ya han podido de pronto ver cómo nos va marcando la posición, cómo vamos viendo la variación de la posición del equipo. También se puede visualizar el torque instantáneo que se está entregando. También, por ejemplo, aquí, que es la configuración no intrusiva. Entonces aquí podemos empezar a ver cómo vamos configurando límites, verificando fallas. Tarjetas, el opcional de tarjetas. Entonces algunos de ustedes me preguntaban ¿por qué tiene 2 tarjetas? Bueno, el equipo cuenta con la capacidad de operar hasta 4 tarjetas. El esquema y la filosofía de los ingenieros de desarrollo determinan con qué protocolo quieren hacerlo. Entonces podemos hablar 4 a 20, 420 miliamperios, podemos tener relés extra, Modbus, Foundation, Profibus, Pascal, Hard, DeviceNet. También tenemos el Modbus en su versión RTU o TCP. Entonces ahí tendríamos como el Ethernet. ¿Vale? Ustedes en este momento cuentan con Pascal y me dijeron que también tenían Modbus. No lo tengo muy seguro, pero Tenemos 420 también. eso, 420 sí sé que tienen 420 y Pascal. Este es el módulo Centronic. The CK Centronic Control Module provides an integral motor circuit that can be close coupled to the actuator or remotely mounted up to 100 meters away from the valve for applications with restricted access. Pues ahí tenemos una placa de identificación con lo cual nos dice el diagrama de cableado. El diagrama de cableado es quien nos indica qué comunicaciones tiene, qué voltaje va a operar, cuál es el torque máximo que tenemos. Entonces, ahí está como la identificación. Allá tenemos los contactores inversores, los tenemos ahí dentro. Hay una fuente interna para proveer o 120 o 24 volts para hacer el control de los mismos o para alimentar los relés de feedback que pueden ser configurables. Y tenemos la parte del HMI. Connection to Rotor Insight 2 software for data analysis, diagnostics, and asset management. Este es el software que les digo que es el que se utiliza para hacer diagnósticos, verificar información extraída por acá. Es un software que está en nuestra página y es gratuito. Aquí ya es una tabla de cómo ustedes van a ver que ustedes tienen actuadores CK30, 60, 120 y para los grandes tienen 500. Esto lo que nos dice son cuántos newton metros estamos entregando, las RPMs. Vale, esto ya es un poco de diseño, esto ya es como viene el equipo, esto no se puede cambiar. Una vez llega el equipo, esto no se puede cambiar. El actuador vino diseñado, vino a ese tamaño. Vale. Esto fue algo muy general de cómo está construido el equipo. En la parte mecánica, solamente la caja engranaje solamente es el piñón coronel nomás. Sí. ¿Qué nivel de aceite maneja eso? Como les dije al principio, manejamos un aceite de grado alimenticio. Pero digamos, nivel. El nivel, esta cámara está inmersa en aceite hasta, dependiendo de los tamaños, el volumen de aceite son 0.75 litros y para los grandes va hasta 1.5 litros. Eso depende del tamaño. No va a tope, sino va como a un 75% de la cavidad. Y me digo que solamente son retenedores nomás. ¿Ah? Solamente hay retenedores para que no haya fugas. Sí. Es que en ese equipo se presentan muchas fugas, nos hemos dado cuenta, entonces no sabemos cuáles son las posibles causas que se presente eso. Sí. Hay que determinar por dónde está la fuga. Las posibles causas de fuga pueden ser aquí en este sello que tenemos acá o en un sello que tenemos acá abajo, dependiendo si al momento de la instalación de la válvula pues el actuador no entró bien, sino que torcimos un poco, entonces el sello se desplazó. Entonces
Habría que dar un recorrido, ver identificar cuáles son esas fugas para poder determinar cuál podría ser. Pero es fuga continua de aceite, o sea, vein reggae, es un liqueo bajo. ¿Cómo visualmente sin destapar el equipo no hay formas de mirar ese nivel? El actuador tiene 2 niveles. Ahora lo vemos en un equipo real, pero aquí hay un punto y aquí atrás hay otro punto. Pues vuelvo y les digo, ese nivel, ese aceite no es para estarlo cambiando cada 6 meses ni nada. Entonces, y la ventaja del análisis predictivo de los datos, como contrastamos gráficas de torques, temperatura y vibración, eso nos dice cómo está la composición de la parte mecánica. Entonces podemos determinar si estamos observando un sobrecalentamiento en la parte mecánica, puede ser que tenemos problemas de lubricación. Entonces, de esa forma nosotros podemos predecir. ¿Vale? En la electrónica, como ya me dijeron, algunos ya la han destapado, entonces lo primero que encontramos acá es que sacamos esta tapa y esta tapa tiene el display consigo. Y seguido viene una placa ciega, que esa es la mainboard, esa es la tarjeta principal, y a ella hay 2 slots, los cuales se pueden llenar con unas tarjetas que son cuadradas, que son las tarjetas de comunicación, que se puede expandir hasta 4. En la parte de atrás tenemos ya la tapa de potencia, donde tenemos aquí pues, los contactores inversores, que son los que hacen el cambio de movimiento. Todas estas son características básicas que hemos ido repasando. Estas son aplicaciones que tenemos, en las cuales pues, ustedes también, es muy parecido a lo que ustedes tienen aquí en la planta. Entonces mira, esto es una petar en México, a Totonilco. Entonces, casi que ver lo que ustedes tienen aquí instalado, ¿no? En las compuertas gigantes. Vale, esto es el tema de conceptos básicos del equipo. Ahora, la idea es pasar a un equipo real para que hagamos una muestra. Antes de ello, yo quiero mostrarles a ver si me puedo desconectar. El máximo torque de la Se puede configurar de un 40 a un 100%. Sí, pero digamos, en los datos de placa no está, ese está el máximo torque que se puede configurar, ¿sí? Para que, ¿ese está hecho por lo que soporta el tornillo sin fin o la corona? El máximo torque del actuador, los actuadores, por ejemplo, un actuador CK250, el máximo torque que te va a entregar son de 250 Nm. A eso tienes que tener en cuenta si tienes una caja, un gearbox. El gearbox es como una caja multiplicadora. Entonces, ver la relación y multiplicas esos 250. Si su ganancia mecánica es de 100, pues ya tienes el torque máximo que se está entregando. ¿Ya? Y el torque se configura de 40 a un 100%. Vale. Esta herramienta, que se llama Insight, es una herramienta de diagnóstico predictivo, y esta herramienta la pueden descargar desde nuestra página web. Ustedes se conectan cuando tenemos un actuador cerca, ustedes les dicen acá descubrir equipos y les entrega, les muestra el serial o de pronto el tag con el que ustedes ya han marcado el equipo, y ya ahí pueden acceder. Aquí me aparece esto porque me lo está encontrando los que tengo acá. Voy a cargar un fichero de una actividad que hicimos ayer. Entonces, por ejemplo, esta es la información de un actuador de ustedes que está instalado. ¿Dónde estuvimos ayer sacando los datos? Las válvulas de lodo de Gio. Bueno, en una de las válvulas de lodo. Entonces, este es el equipo. Ustedes, si se dan cuenta, yo ahí puedo ver toda su configuración, puedo modificarla, puedo revisar todo. Y lo más importante es que puedo tener esta información, que es el data logger. Entonces, aquí veo el perfil de torque de cómo está trabajando este equipo. Veo los torques en las posiciones
veo cómo va el perfil en los límites, veo el start de movimientos, veo los equipos tienen algo que se llama Partial Stroke Test que se puede operar. Aquí veo cómo va el tren de temperatura. Por ejemplo, vemos que han sido temperaturas, no hemos tenido ninguna normalidad. El motor, valores, y aquí tenemos una miscelánea de valores. Nosotros todo esto lo leemos, lo analizamos y podemos entregar un reporte como, a ver, busco un reporte para que ustedes vean un ejemplo de algo que hemos hecho. Entregamos por cada un equipo, entregamos un reporte con estas características en los cuales definimos unos KPIs y le damos la vida, cómo está la vida útil del equipo. Por ejemplo, estos son equipos reales que se analizaron, entonces con toda esa información se revisa y ya nos entrega unos diagnósticos, nos dice cómo es la salud. Por ejemplo, nos da una calificación, está al 76%, ha tenido muchos motor stalled, y esto es muy importante porque nos arroja unas recomendaciones. ¿Cómo funciona este sistema nuestro? Rotor lo que ha hecho es un dispositivo basado en esto de Machine Learning. Entonces, todos los data loggers que extraemos a nivel mundial los llevamos a una nube y los parametrizamos. Por ejemplo, este equipo viene de una planta tipo PETAR en Lodos. Entonces, de todas las fábricas del mundo también nos han llegado eso, y ya hay como tendencias, ya hay curvas, y este Machine Learning nos ayuda a predecir. Entonces, analiza los datos y nos entrega inmediatamente esta información. Entonces, es un análisis muy valioso de forma predictiva. Entonces, es bueno hacerlo a todos. Ustedes lo pueden priorizar. Decimos, bueno, las válvulas críticas son estas. Quiero aplicar estos análisis a estas válvulas. Se puede hacer una vez al mes, o se puede hacer con una frecuencia más espaciada, o incluso, por ejemplo, en plantas como en las refinerías. Por ejemplo, en la refinería de Cartagena hay una parte de la planta que se llama Coker, y ellos hacen este análisis semanalmente, porque son válvulas muy críticas y que cualquier parada por culpa de que un actuador no operó bien es catastrófica. Entonces, nosotros tenemos la disponibilidad de presentar estos informes. Y todo se basa en la característica del equipo, que es digitalmente entregar un data logger para poderlo almacenar y quitarles a ustedes el tema de, bueno, ¿qué pasó? Llegué a ciegas donde un actuador a revisarlo. Es como el scan de los carros, por así. ¿Vale? Y esta es la herramienta con la cual hacemos la visualización de los datos. La pueden descargar de la página de Rotor, se llama IQ Insight. ¿Vale? ¿Tienen alguna pregunta, consulta? Entonces, si quieren, pues ustedes me dicen a dónde podemos pasar a hacer las pruebas. Como les decía, vamos a identificar aquí rápidamente. Caja de engranajes. Es un Gearbox de la gama IB, relación 5. Entonces aquí tenemos una ganancia mecánica, un actuador. Este es el módulo CK, donde está motor, parte mecánica. Y aquí nos indica qué tamaño es. Estos son 50 Nm, este es uno pequeño, CK50. Sí. Su volante, como lo ven, es muy pequeño. ¿Por qué? Por lo que habíamos visto al interior, que hay una ganancia mecánica. La palanca de engrane, la cual, ¿cómo se debe utilizar? Solamente se activa y ya, no hay que mantenerla oprimida. Si la mantenemos oprimida, entonces al final vamos a degradar la vida útil de ese mecanismo. ¿Ya? Y ustedes se dan cuenta que cuando ella engrana, se siente crack. Y aquí hay un movimiento que es libre, que es en donde el eje del volante va a topar con la columna. Entonces aquí lo vemos, mira. ¿Ahí? Y aquí ya llegamos a hacer movimiento. ¿Vale?
Unidad Centronic, bloque de terminales. Por este lado está la tapa de potencia y aquí tenemos la electrónica. Selector local, stop remoto, comando de apertura, comando de cierre y nuestro display. Entonces, para hacer operación aquí está en modo remoto, en modo local, entonces, y lo tenemos abierto, podemos accionarlo, podemos cerrarlo. Entonces aquí, si lo tenemos en local stop, esto no va a funcionar. Si lo tenemos en local stop y mandamos un comando desde cuarto de control, tampoco va a operar. Entonces la recomendación cuando ustedes van a hacer una intervención por mantenimiento o porque van a estar acá, pónganlo en stop para evitar que de pronto algún comando vaya a llegar. Operación remota, local, habilitada, y le damos un comando de cierre. Y ahí inmediatamente vemos cómo el equipo está cerrando y cómo va variando la posición. Aquí ustedes también tienen la ventaja de que van viendo cómo va cambiando la posición. En cualquier momento ustedes pueden devolverlo, darle el comando inverso para que el equipo vaya hasta su posición. El límite de apertura y de cierre lo da la... El límite de apertura y de cierre se configura en este módulo y entonces pues físicamente se lleva el equipo hasta la apertura, se le dice este es tu punto de apertura, lo llevas después al cierre, este es tu punto de cierre. Esa es la forma con la cual se hace el ajuste, ese stroke, que es el límite de apertura y de cierre. Digamos, ¿qué tan recomendable es configurar el límite? Bueno, apertura, yo sé que hasta ahí, pero en el cierre, que no puedo ver físicamente hasta dónde va la compuerta, ¿qué tan recomendable pues es configurar eso por torque? Pues Eso se hizo en la puesta en marcha. ¿Qué ustedes Cuando tienen? se hicieron pruebas en vacío, que no había fluido, la operación no estaba en planta totalmente, una compuerta se configuró los límites de carrera. Es decir, eso, la recomendación es no tocarlo nunca, porque nosotros tenemos la certeza de que al cerrar completamente la compuerta, al llegar a cero es totalmente estanca. y digamos Que con esos límites fue lo que se hicieron las pruebas de estanquidad. y cuando se han reportado novedades con compuertas que dice no está configurado al cierre total, Pero ¿qué presentamos tipo de- paso, más que todo para biológicos. A mí en biológico me pasó, estamos haciendo una revisión y pues sí, es que no se bien, Tenemos- solo era actuarla un poco, pero ella decía, me falta 5% de cierre. Tuvimos, no aparecía en 5%, sino que aparecía cerrado y tenía paso en biológicos, y una vez nos pasó en Rasguas Ok, 3. De pronto Entonces, si digamos- han entrado a modificarle, de pronto no sé quién pudo haberlo hecho, los finales de carrera puede pasar, lo desconfigura. Entonces digamos para pero ese en caso, general, en todas se hizo que ok, y cuando tenemos configurados. esas novedades, ¿cómo entraríamos nosotros pues, la a...? recomendación sería a intervenir. manualmente, darle hasta que cierre sin pasarse manualmente, porque si ya se pasan dándole torque manual, el que sufre es el lucillo y la compuerta que se empiezan a flecar, Ok, por tanto torque desde arriba. entonces sería Entonces ya manual. cuando vean que está duro, que ahí llegó, ese Ok. sería el final de carrera. La recomendación es, lo que decías, una vez están dados los límites, pues el límite no se pierde, Exacto. el límite no se degrada. No es que con el tiempo ya el 100 no es 100, sino se convirtió en 99, no, eso no pasa. Tengo un punto ahí para agregar. Una novedad que tenemos en el Rasguas 3, estábamos precisamente con Wilson revisando esa vez, ¿no? La compuerta cierra, ¿verdad? En el momento que cierra, se levanta la base. Entonces ahí esa novedad La también base se es el reportó. apoyo, ¿sí? Sí, se levanta, ¿cierto, Ah, Wilson? bueno. Entonces ahí tenemos esa novedad de que podríamos decir que la compuerta está mal configurada ahí por cierre. No, de hecho todas se levantan. No, todas no. Sí, claro. Esa es la única que se levanta por lo menos en esa zona. ¿Demasiado? Sí. Puede ser que los espárragos estén sueltos, pero normalmente cuando ella sienta, el reductor hace un movimiento hacia arriba. Y así tiene que quedar para que quede el sello haciendo bien, porque tampoco puede quedar sobrepuesta. Obviamente tiene que quedar con algo de torque hacia piso. Cuando, pero cuando, sí tú, se llegues, cuando tú movimiento llegues a de piso, esa fuerza se va a traducir acá. Exactamente. Mientras tú vas bajando la compuerta no hay ningún problema, pero cuando ya ella siente un obstáculo que llega hasta piso,
toda esta fuerza que estás haciendo acá se te va a traducir en este punto. O sea, ahí se puede decir que Y uno se ve perdió el visualmente límite de cómo el abajo. rotor levanta. Ahí puede decirse que se perdió el límite de abajo. Exactamente. No te sabría decir cuál Sí, es, eso es esa- si puede ser de pronto que estos pernos se aflojaron, porque, o sea, el límite no se pierde. Si mecánicamente se mueve la compuerta sacando el actuador, ahí sí pierden la configuración, ¿no? O sea, si por aquí X o Y motivo ustedes tuvieron que desmontar el actuador y manipularon la posición de la compuerta, ahí hay que sí o sí volver a reconfigurar límites. Ok, este también tiene dos modos, si no estoy mal. Tiene modo de cierre y apertura por límite o por torque. ¿Es así? Las acciones se pueden configurar por límite o por torque. ¿Cuándo se recomienda por límite? Cuando son válvulas de cuarto de vuelta, donde tú lo que necesitas no es hacer fuerza, sino una orientación de los 90 grados. Por ejemplo, en las mariposas, que la mariposa esté perfectamente al 90 y que esté perfectamente al 0. Sí. A ti ahí no te interesa hacer fuerza. En las compuertas, el límite de apertura, cuando la compuerta está arriba, se recomienda que sea por límite, porque tú no quieres también golpear Sí. hacia arriba. Y en el caso del cierre, donde lo que explicaba, que necesitas llegar y hacer fuerza, entonces ahí sí se recomienda que el cierre, la acción de cierre sea por torque. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Llega al límite, te marcó que está cerrado, pero entonces inmediatamente empieza a censar el torque que ustedes determinaron para el cierre. O sea, el actuador se sigue moviendo hacia abajo. Sí. ¿Qué sucede si ustedes ponen una compuerta, la ponen en vacío, sin límite final? O sea, que no tenga un tope mecánico al fondo, y le dicen que cierre por torque. Nunca para el motor. ¿Por qué? Porque nunca sensa que hubo una fuerza, porque nunca hubo ese sobretorque necesario para que el motor parara. Entonces, cuando tienes ese tipo de variables, la compuerta de estar abajo se te da también por límite. Ok. O si no, nunca te va a parar. Ese torque se traduce en el sensor, en esa celda de carga que se nos trae. Sí, exactamente. ¿Cómo se traduce? Este motor tiene un eje, y ese eje hay un desplazamiento lineal. Ese desplazamiento lineal, lo que sea, está en una celda de carga, entonces esas compresiones están directamente relacionadas con el torque que se está entregando. Hay otra selección que creo que se llama bypass torque. Ajá. Se llama así, que dice open limit, open set, no me acuerdo, Sí. dice yes o no. Ujú. O on off, creo que es que dice. Sí. Esa configuración, ¿para qué es? ¿Para qué se hace? Eso es para abrir una banda. ¿Cuáles son los momentos más críticos de una válvula como esta, una compuerta? Del 0 al 10, al 15%, y del 85 al 100%. Porque en el recorrido normal, si no hay ningún obstáculo, pues él va a operar tranquilamente. Pero cuando estamos llegando a hacer el cierre, entonces ya la válvula empieza a tener más torque. Muchos errores de configuración que te dicen torque trip al 99.5%. Ahí no es que hubo un torque trip, ahí lo que hubo es una mala configuración del límite. ¿Por qué? Porque se sensó un torque superior en ese momento. Entonces, ¿qué se hace? Se abre esa banda. Y entonces ahí es cuando tú pones ese bypass de torque para que en esos puntos pues el actuador pueda entregar todo el torque y no te vaya a salir ese warning, esa falla torque trip al 0.6% o al 99.2%. Son cifras por decir, ¿no? Pero para que ustedes se den cuenta. Cuando tienen torque trip en esos puntos tan extremos, no es una falla, es una mala configuración de límites que hay que ajustar. También con el tiempo esto sí te puede pasar, y no es que se pierda la configuración del límite, sino que con puertas como esta que de pronto empiecen a tener sedimentación en el fondo, entonces vamos a tener una sedimentación, con lo cual antes de llegar al 100% ya estamos sensando esa fuerza, ese torque. Entonces ahí en esos puntos, cuando ya me sale un torque trip al 90%, tienes ese problema. Sí, válvula alarma. Ajá.
Exactamente, es una válvula, es un torque trick y te genera una falla de válvula. ¿Me decías? Ahora sí, lo que iba a decir era que el programa, por ejemplo, en las bombas de agua cruda, cuando funcionan en remoto, Ajá. en las bombas de agua cruda, digamos, como está aperturando, cerrando, se atascan muy fácil, o sea, llega y manda, digamos, a fallar las bombas. ¿Qué válvulas son? ¿Qué actuadores Son son? los actuadores de las bombas de agua cruda, Estos de las de mismos. entrada. ¿De estos mismos? Sí, de esos mismos. Solo que Eh, no sé si, digamos, constantemente como se abre, se cierra, de pronto pueda... y se abre y se cierra. La pregunta sería, ¿cuántas veces lo haces en una hora? Pues depende de la bomba, pero por ejemplo, hay bombas que se atascan, digamos, hay como 4 que se atascan seguido y son como que 3 veces en una hora, porque cierran, No debería pasar. dependiendo como del día. Sí. Ahí la recomendación es subir un poco los torques, el valor del torque, para evitar este atascamiento. Desde el cuarto de operaciones, si a ti se te cerró va cerrando y te salió un torque trip en cierre, si tú le das un comando de apertura, con eso borras el comando y vuelves Sí, así lo hacemos, pero y vuelve y se atasca en el mismo punto. se atasca a veces sí, llegando, digamos, al 100 o abajo, o cerrando. Pero, Digamos, en los instrumentos a veces, pero se atasca en algún punto intermedio o... como en cuánto se atasca la bota. Como en 90, más o menos, ¿cierto? Más mecánica, porque esos ¿Sí? torques están altos. Pero ¿en qué punto se atasca? ¿En un 90? En 90. Yo revisaría como la válvula, cómo está. Son válvulas lineales, ¿no? Es igual a Son iguales a estas. Yo revisaría de pronto cómo está también la lubricación de las Claro, es que ya entra un tema de mantenimiento. del mantenimiento de la, porque Ya es otra cosa. como estas compuertas van sobre unos ejes, unos perfiles, entonces de tanto movimiento pues necesitan tener una perfecta lubricación. Recuerdo que estas tienen como unos dilatadores a los lados, ¿no? Sí. Que nos explicaba la gente de Orbinox que tenían que... Tú dices las del FSI, ¿cierto? Sí, es verdad. Sí, es más mantenimiento que otra cosa. Sí. Pero digamos, el actuador no pasa nada si está abriendo cerrando. Si no superas 60 arranques en una hora, no te va a pasar. Si lo superas, te va a salir un warning de que se te puede recalentar el motor porque estás superando el número de operaciones. Pero si descargamos el data logger y lo revisamos, pues ahí nos va a salir el perfil de torque y nos va a salir el perfil de aperturas. Entonces, sería bueno que lo hicieran de un equipo de eso para analizarlo. Ya sabes hacer eso ya con el software que su merced dijo, ¿cierto? Sí, Esas aperturas que su merced dice, ese es el ciclo de trabajo. sí, exactamente. Que no debemos superar los 60 en una hora, con lo cual pues, te quiere decir que cada minuto puedes hacer una operación, o sea, no deberían tener ustedes problemas. Lo que tampoco es bueno que hagan movimientos porque hay bandas muertas. O sea, si tú vas a pasar de un 20 a un 21%, hay que cuarto de control tenga que tener la sensibilidad suficiente, que con ese 1% sí va a haber el control suficiente de una compuerta de estas. Yo pensaría que no. Entonces, esa pequeña variación, a veces lo que los hacen es estar movimiento en un solo punto, y al actuador no lo afecta tanto, pero a la compuerta sí, porque empiezan a friccionar las compuertas en unos puntos. Entonces, es como los movimientos, pues, hombre, hagamos un movimiento de pronto un 5% en adelante de posición. Si son válvulas de control, no. Las válvulas de control sí tienen que ser finas, o sea, a un punto fijo. Pero en esto no, porque esto no es Son regulaciones de caudal las compuertas. exactamente, esas son como posiciones intermedias, entiendo yo. ¿Alguna consulta? El indicador del aceite, creo que era lo que había hecho el Míralo acá. compañeros mecánicos. Sí, no sé, tú puedes ver el aceite. A ver. Aquí hay un punto y acá hay otro punto. Aquí y acá. Esos son los tapones. ¿Ya? Sí. Pero no es que tengas un indicador, una mirilla, no. Porque no es necesario. Entonces, con estos equipos tienes que tener cuidado porque, por ejemplo, si abres acá, pues, obviamente vas a tirar aceite. Aquí vas a tirar aceite. Entonces, cuando vayas a hacer eso, pues yo recomendaría casi que desmonten de acá, pongan en una posición para poder trabajar. O si quieres sacar una muestra de aceite, sácala de aquí abajo. ¿Ya? ¿Y Pero cada depósito sería el mismo? los mismos. Ajá, por acá, por acá.
Pero vuelvo y les digo, o sea, no es un aceite, o sea, el aceite de los actuadores no es un tema de mantenimiento que ustedes tengan que estar pensando, o sea, no lo visualicen como un motor que hay que cambiar el aceite cada... o sí, háganlo como son los motores, por horas de trabajo reales. Tú miras ahora, yo te puedo decir que este equipo, con todo lo que está acá, yo pensaría que posiblemente estaría llegando a 2 horas de trabajo real, de todo el tiempo que ha estado instalado. Entonces, sí. ¿Y el cambio de ese aceite, digamos, hablando en esos términos, está escrito, está en el manual o...? El cambio de ese aceite, Sí, digamos... por ahí a los 5 años. Porque vuelvo y te digo, No es continuo, No, la operación aquí- no es continua. mira todo el tiempo que hemos estado acá, el equipo no se está moviendo, o sea, y el aceite está en una cámara, no se está contaminando, o sea, de verdad que el tema de aceite, libérense de ese problema, que eso no tiene que ser una preocupación. Usted decía que, si entendí bien, ¿no? No es necesario el control para entrar a la configuración del equipo como tal, del actuador. O sea, yo puedo... Sí, lo puedes hacer con las perillas, mira, acá hay un más, aquí hay un menos. A ver, si mal no recuerdo, sí, hay que hacer como 3 veces, ajá. Ahí. Del más a este punto es 1, 2, 3. Les puedo pasar el manual porque hay una ficha para hacerlo. Pero sí se puede hacer en caso de que no haya Sí. pilas. El control. Pero venga, ustedes tienen aquí una instalación así como el top de línea. Este es el lujo de las plantas de tratamiento. No se van a varar por unas pilas que no son pilas del otro mundo, son 2 pilas AA, que las conseguimos aquí a la vuelta. O sea, no. Si son 2 pilas AA, son 4 AAA. Acabo de conseguir un bicho de esos, conseguí una pala. Bueno.